Você que tem um móvel que está excedido, por favor, coloque em silêncio. E ayer, eu creio que os irmãos já estão sabendo que ayer morreu, você partiu dessa vida para outra, é parte do seu irmão Inácio. E vamos seguir orando, não solamente por Inácio, mas também por seus familiares, para que Deus lhe dê consuelo e lhe dê a força para seguir adelante. Amém. Tuvimos por a noite, fomos olhar para Velatório, nos quedamos hasta 12h40 da manhã, mais ou menos isso, não é? Mais ou menos isso. E falamos ali com a amada, com o Inácio e com seus irmãos e com alguns parentes deles que estavam aqui. E bem, seguimos orando por nosso irmão. Tito capítulo 2. Tema de mensagem hoje é comprometido com a sã doutrina. Vamos falar um pouco acerca da família. Porque sabemos que há uma necessidade muito grande e que nós outros, como igreja, temos que conservar cada dia mais nossa família. Porque a família, como todos sabem muito bem, é a base da sociedade. Se não há família, não há sociedade. Se não há família, há problema. Tá? E nós outros, como igreja, somos a luz do mundo e sal pela terra. Temos que ser exemplos enquanto vivemos aqui nesta terra. Tito capítulo 2, a partir do versículo 1. Vamos ler alguns versículos. Pero tu habla no que está de acordo com a sana doutrina, que os ancianos sejam sóbrios, sérios, prudentes, sanos na fé, e no amor, e na paciência. As ancianas a si mesmos sejam reverentes em suporte, não caluniadora, não esclava del vinho, maestra del bien, que ensine a las mujeres jóvenes a amar sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujeitas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exalta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Aqui está, não mais uma carta, uma epístola de apóstolo São Paulo a Tito. Provavelmente esta carta foi enviada quando Tito se hallava em Creta. E Tito, como Timoteu, teria
grande responsabilidad de orientar y doctrinar una iglesia que estaba pasando momentos muy difíciles. Porque si fuimos ver la historia de la iglesia primitiva, ella creció con una fuerza muy grande, porque ella tenía un compromiso con Dios, amaba a Dios más que a sí mismo. Entonces la iglesia fue creciendo y fue se esparciendo por algunas ciudades y países y fue se fortalecendo. Pero es importante nosotros saber una cosa, que nosotros tenemos un enemigo que se llama diablo, ¿verdad? Que es nuestro adversario, que es el enemigo número uno de Dios. Entonces, el enemigo, cuando él no consigue destruirnos con las cosas que el mundo ofrece, él intenta nos destruir a través de la palabra de Dios. Pero ¿cómo puede ser eso? Si la palabra de Dios es santa, es perfecta. Pero sabemos que la mayoría de las sectas fueron personas que conocían la palabra de Dios, pero esas personas, ellas no pensaban que eran inteligentes suficiente para entender la palabra de Dios, que ya no amaba a Dios más que a sí mismo. Entonces ellos empezaron a usar trechos aislados de la palabra de Dios para apoyar en todo lo que le conviene. Entonces, ahora, después de algunos años que la iglesia primitiva estaba se fortaleciendo, la misma iglesia que el Señor había fundado aquí después de su muerte, después de su sacrificio, después de su resurrección, entonces empezó a aparecer algunos falsos maestros. Y claro que muchas de las veces nosotros nos equivocamos porque no examinamos las escrituras sagradas. No buscamos a fondo, no procuramos pedir que el Espíritu Santo venga nos enseñar, venga mostrar lo que verdaderamente significa algunos trechos de las Escrituras Sagradas, porque algunas quizás entendemos, otras quizás no entendemos, algunas porque son misterios y otras porque necesitamos nos acercar más a Dios para entendernos su palabra. Primero, porque la palabra de Dios dice que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Cuando Pablo estaba hablando de eso, en Efesios él estaba hablando para la iglesia. No estaba se refiriendo al mundo, porque al mundo sabemos muy bien que son personas naturales, personas carnales. Pero Pablo estaba hablando porque había en el seno de la iglesia personas
que todavía no eran espirituales y que necesitaban ser espirituales para entender la palabra de Dios. Entonces, ahora está aquí nuestro personaje, hermano Tito, estaba allí y él tenía una responsabilidad de fortalecer a los hermanos en Creta a seguir con la sana doctrina. Habla sana doctrina porque está hablando de una perfección. Habla de sana doctrina porque existía también en el seno de la iglesia falsas doctrinas. Algo que parece ser sana, pero no es. Entonces, era un momento muy difícil, porque la iglesia todavía estaba empezando, aunque tenía unos años, entonces había muchos que estaban iniciando, estaban contemplando, presenciando muchos milagros. Eso dejaba que la iglesia, que los hermanos vinieran a buscar más de Dios, pero todavía ellos necesitaban de madurez. Conocer la Biblia por completo, que es casi imposible, pero conocer la Biblia, como dijo el pastor, preguntó aquí si alguien había ya leído la Biblia una vez. Pero aunque nosotros vengamos a conocer la Biblia o leer 2, 3 o 4, 5 veces, pero eso no significa que somos maduros. No significa que somos maduros. Si leemos como leemos una revista o un periódico, nunca vamos a madurar. Entonces es necesario no solamente leer, pero también obedecer. Y debemos también nos involucrar, porque en la obra de Dios, ¿por qué? Porque cuando nos involucramos en la obra de Dios, cuando buscamos conocimiento a través de la palabra de Dios, pasamos a crecer, pasamos a amadurecer. Si no llevamos las cosas en serio, jamás podemos crecer. Seremos siempre unidos. Siempre unidos. Y nada más. Entonces vemos aquí que Pablo, aquí de una forma imperativa, le dice: pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es una palabra muy fuerte. Vino de un hombre que era comprometido con la palabra de Dios, apóstol Pablo, y estaba aquí orientando a nuestro hermano. Entonces vimos que él estaba orientando a Tito para que Tito pudiera ser fuerte y que viniera tener gobierno y que viniera a poder tener control en la situación de la iglesia, para que la iglesia pudiera se edificar cada día más espiritualmente. Ahora vemos que aquí empieza no versículo 2 diciendo que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¿Quién eran estos ancianos? Gente madura. Madura. Porque la Biblia se refiere a dos tipos de ancianos. Que eran líderes, por ejemplo, Pedro era considerado anciano por la cuestión de la
Quizás algunas personas pueden pensar, como ya sabemos, que esas epístolas, como primera, segunda de Timoteo, Tito, Filemón, son cartas pastorales. Y yo ya hablé acerca de esta situación, porque generalmente ese tipo de enseñanza de prédica generalmente es predicado para pastores, para líderes. Pero, en la verdad, sabemos que para llegarnos a ser líder, primeramente tenemos que pasar por un proceso. Tenemos que aprender, ¿verdad? Así como un niño que tiene que se alimentar, cuando llega a una cierta edad, ya va para la escuela para aprender los colores, para aprender los números, después las letras, y así sucesivamente. Ese niño va creciendo, va se tornando sabio, va madurando cada día más. Entonces, con la iglesia, necesita lo mismo. Para ser médico, tiene que estudiar, ¿verdad? Entonces, para ser un líder, tiene que empezar del comienzo. Entonces, es importante que cuando Dios nos llama para el ministerio, tenemos que ya estar haciendo alguna cosa. No podemos dejar para hacer algo para Dios. No podemos dejar para vivir en santidad cuando Dios nos llama para el ministerio. Primero, porque Dios nos llama a nadie despreparado. Él primeramente prepara, capacita para que esta persona venga a fruto. Entonces, es importante que la iglesia empiece a mirar un poco más para Cristo, porque Cristo, Él vino y murió por nosotros, ya sabemos muy bien, y su amor fue algo tremendo que nos liberó, y ahora somos hijos de Dios, porque Cristo nos justificó en la cruz del Calvario, y ahora el Señor, ¿no?, a través de su muerte nos limpió con su sangre. Ahora somos discípulos de Cristo, pero sabemos que un discípulo, él necesita un día ser un maestro, ¿verdad? Él tiene que crecer. No podemos el tiempo todo siendo alumno, aunque en la presencia de Dios siempre seremos un eterno alumno, pero ese eterno alumno tiene que ya estar maduro. Porque, por ejemplo, los médicos, ¿no?, los profesionales, ellos tienen que siempre estar haciendo una reciclaje, ¿verdad? Siempre, entonces son siempre alumnos, pero ellos ya tienen su responsabilidad. Asimismo, somos nosotros como iglesia de Cristo. Entonces vimos que los ancianos, ellos, aquí se está refiriendo, esos ancianos no solamente de edad, pero ellos ya deberían también ser prudentes, sanos en la fe, el amor, en la paciencia. Ahora vemos el versículo 3 que dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadora, no esclava de vino, maestra de bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea lastimada. Cuando leemos ese versículo aquí 5, ¿no?, 4 y 5, ¿no?, que habla sobre las ancianas, que son mujeres maduras, experientes, que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y sujetar. Cuando miramos por ese trecho, vimos, ¿no?, como ya escuché de algunos,
que dice que el apóstol San Pablo era bautista y que la Biblia es bautista. Pero habla de esta forma simplemente porque no entiende la palabra de Dios. Dios dejó las cosas en su debido lugar. Pero vemos que las cosas, ¿no?, están cada día más empeorando y nosotros somos testigos de eso. A cada momento que miramos, ¿no?, un diario, vemos lo que se está sucediendo en el mundo. Yo no tengo otra palabra que decir. Esto es falta de Dios. Esto es falta de obedecer la palabra de Dios. Y más nada, no hay nada que decir. Entonces, vimos que la iglesia, como escogida de Dios, debemos ser ejemplo y tenemos que crecer para que la obra de Dios venga se esparcir, no solamente donde nosotros vivimos, porque a cada día que nosotros involucramos a hacer alguna cosa para Dios, nosotros también maduramos y crecemos. Y podemos cantar con toda fuerza, con toda certeza, y decir que amo más a ti que a Cristo. Entonces vemos aquí que era una tarea muy difícil para ti, porque había muchos que estaban en la iglesia en Creta, que era una ciudad rica y próspera, pero que tenía algunas costumbres malas, y algunas personas que aceptaban a Cristo querían seguir con las mismas costumbres. Eso estaba perjudicando el desarrollo de la iglesia. Entonces era necesario Tito orientar a los hermanos maduros, los ancianos, las ancianas, que eran personas responsables, personas que eran consideradas espirituales. Era necesario orientar a aquellos que estaban entrando, aquellos más jóvenes, porque la situación estaba cada día más difícil y la iglesia, para que ella pudiera lograr, era necesario ellos asumir un compromiso con Dios. Entonces vimos que la familia es muy importante, como había dicho al principio, que es base de la sociedad. Entonces, si nosotros no estamos unidos con lo nuestro, no podemos en ninguna manera dar fruto, ni tampoco prosperarnos espirituales. Vimos aquí en Efesios capítulo 5, versículo 22 y 24, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero, en Efesios capítulo 6, versículo 4, dice así también: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criados en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Entonces, hermanos, sabemos que como padres tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad
responsabilidad es muy grande. Porque el tiempo va pasando y sabemos que un día vamos a partir de esa vida para otra y vamos a dejar a nuestros hijos. Eso es la ley de la naturaleza. Si bien que a veces ahí que va primero que los padres, pero el correcto es que los padres va primero que los hijos. Entonces, nosotros tenemos que tener esta preocupación. Porque nuestros hijos dependen de nosotros. Y si nosotros no tenemos nada para dar, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Porque hermanos, déjenme dar aquí un asunto. A veces somos buenos vecinos, pero a veces no somos buenos padres. A veces na igreja representamos quizás um bom cristiano de pero como estamos nós nos comportando dentro de nossos hogares? Como estamos? Essa palavra aqui, irmãos, isso aqui, isso. Essa é a única que pode moldar nossa vida. Pero ella só pode surtir efeito em nossa vida quando obedecemos. Se não obedecemos, nada é útil. Nada. Você sabia que há muitos jovens que estão nas drogas, na prostituição, fazendo muitas coisas, porque nós outros padres falhamos? Porque as coisas começam desde pequeno, irmãos. Desde pequeno. Quando começamos a criar nossos filhos. Isso era a preocupação de Tito. Agora tocava a Tito orientar e falar com as irmãs para orientar as madres a criar a estar sujeito a seus esposos. Estar sujeito não é, irmão, passar por humilhação. Porque interessante que na Bíblia diz que os maridos devem amar as suas esposas, mas na Bíblia diz que as esposas têm que amar os maridos. Verdade? Na Bíblia não diz isso porque a mulher já ama inteiramente. Mas para nós outros homens nos custa um pouco. Quando todo empieza es una cosa, va a pasar el tiempo. Gracias a Dios que algunos hombres deciden reconhecer amando a la esposa como desde el comienzo. Y Dios nos ha llamado para sermos como padres, como cabeza, pero no como unidad. Amar ou ser cabeça, irmão, é respeitar, é amar, é proteger, é defender. Porque senão, irmão, a igreja não pode crescer espiritualmente porque há debilidade. De nada sirve se eu aqui estou predicando para minha casa. Não há o que a Bíblia nos ensina. Se em casa não há o esposo, com respeito ao esposo, não há o esposo. De nada sirve que está.
fortalecer nuestra familia, porque con una familia fortalecida, la iglesia triunfará. Esa es la realidad. Pero tenemos que tomar mucho cuidado. ¿Qué tipo de comida estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué tipo de alimentación estamos dando a nuestros hijos? Tenemos que tomar mucho cuidado con eso. Yo estaba viendo, no sé si eso es real, estaba viendo un joven que fue sentenciado a la muerte en los Estados Unidos. Y él mandó una carta para su madre, ya estaba llegando su día ya de morir. Y mandó agradeciendo a su madre, echando la culpa en su madre, porque él estaba de preso. Porque diciendo ele mais ou menos aqui parafraseando, quantas vezes ele estava na escola para ir força e su madre aceitava. E às vezes escondia. E agora está. Estou resumindo. Então temos que tomar muito cuidado. Porque Deus nos dá tempo para que nós venhamos orientar nossos hijos. Deus nos dá tempo para que nós venhamos cambiar nossas atitudes. A palavra está aqui. Agora, se eu leio uma parte e a outra rechaço, não sei. Não sei. Temos que examinar as Escrituras e não devemos, porque há muitas pessoas que lêem somente o que lhe convém. Eu estava uma vez evangelizando uma pessoa, e essa pessoa, claro, eu já teria confiança, então ele teria confiança em mim. Pero claro, quando eu pensava a falar alguma coisa que ele cumpria, tudo bem. Pero quando eu já tocava em outro assunto, ele disse: eu não creio nisso, porque isso foi feito por os homens que escreveram. Mira, então essa parte tu creio, porque te convém, essa parte não. Isso. Entende? Toda palavra é inspirada por Deus. Se essa palavra não cambia, nós vamos nada cambiar. Se eu leio a Bíblia e não cambio em minha vida, isso significa que as coisas não estão funcionando. Então, é o momento que nós agora pararmos um pouco e sermos inteligentes. E disse: Senhor, que haga? Espírito Santo, que haga? Às vezes, irmãos, eu estou com a misericórdia como pastor, mas eu digo para você que tem momento que parece que eu tenho que pensar outra vez. E digo: Senhor, eu vou pensar outra vez. Às vezes construímos algo, pero quando miramos para trás, parece que nos equivocamos. Temos que levar todo isso em pensar de certo. Pero sabemos que nós vamos aprender com nossos erros. Aprendemos com nossos erros. Pero esses erros temos que agora rechazá-los e procurar viver uma vida nova em Cristo Jesus. E aqui está, irmãos, que essa igreja, ela necessitava ser doutrinada, porque estava havendo problemas no meio da família. Cada um buscava o suyo. Como diz aqui: quero ser meu próprio Deus, quero ter controle de minha própria vida, não quero que nada me diga o que tenho que fazer. A pessoa que diz isso: eu sou cristiano a minha maneira, e já. Se disser assim, não passa nada. Hoje estava falando pela manhã, allá na igreja, quando há muitas pessoas que dizem: mira, eu não necessito ser cristiano porque eu sou uma boa pessoa, ajudo, é próximo, tá?
él era un hombre que seguía las leyes de Dios. El ángel llegó con él y dijo: mira, tú mis moras es así, y tus oraciones están en memoria delante de Dios. Pero dijo Abraham, fue necesario decir para él: para que él enviara a alguien que fuera hasta Job, porque allí estaba Pedro, y Pedro tuvo que vir a cerca de 54 kilómetros, más o menos, un poco más. Tuvo que venir. Os hermanos saben muy bien esa historia. Y Pedro predicó. Entonces vimos que no es por obras, es por fe. Si estamos escuchando la palabra de Dios, si estamos teniendo fe que la palabra es la verdad, vamos a crecer. Si no, y la Biblia dice que debemos que examinar y entender que es bueno, pero no es entender que nos conviene, no entender que es bueno de la palabra de Dios. Entender que es bueno de la palabra de Dios, no solamente que nos conviene. Eso es, hermanos. Quando empezamos a mirar um pouco para isso, Deus vai nos bendizer. Vai cambiar todos esses conceitos. Vamos passar a ser pessoas responsáveis nas coisas de Deus. Vamos amar mais a Deus. Vamos ter experiências excepcionais com Deus. Para Cornélio ter essa experiência, ele tem que ser fiel. Ele não estava equivocado, estava sendo o correto, dando limosnas e orando ao Senhor, seguindo as leis de Deus. Pero agora vem a nova aliança, que é a sombra da antiga aliança. Pero quando vino, ele aceitou. E ele recebeu o Espírito Santo quando Pedro começou a falar acerca de Cristo e depois por bautizar em nação. Então foram experiências excepcionais, não somente para ele, como para sua família, porque sua família lo seguia, era um bom pai, lo seguia. Seus amigos mais íntimos se converteram ao cristianismo e tiveram uma experiência com Deus. Então, hermanos, nós como igreja necessitamos ter essa experiência. Porque se oramos somente uma vez a semana, ou se corremos a Bíblia somente quando venimos a domingo, ou quando corremos, não vai funcionar. Pero também se eu leio a semana toda e não obedeço, é nada assim. Sigo sendo o mesmo, com as mesmas atitudes e Deus deixa de ser nosso líder, porque quando guiamos nosso próprio conceito, isso significa que não queremos Deus como líder. As coisas não têm que ser assim, tem que ser assim. Não é como eu quero, sino como Deus quer. Amém. Isso é o que não é como queremos, sino como Deus quer. Às vezes costumamos trazer as coisas do mundo para tentar colocar aquela lado, para, sabe, colocar aqui no nosso lado. Queremos copiar as coisas do mundo e queremos usar a mesma coisa que usamos para a vida. Pero nós somos nova criatura. As coisas velhas se foram, se passaram. Pero agora tudo é hecho novo. Pero só pode ser hecho novo quando nós outros verdadeiramente deixamos que o Espírito Santo venha a actuar em nossa vida. Para finalizar, que eles quem enseñe, no versículo 6, que se exorta a si mesmo, a los jóvenes que sean prudentes,
presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Pienso yo, no buen mal ejemplo. ¿Qué va a pasar? Cuando somos buen ejemplo, pero buen ejemplo hay que pensar en casa. Si no somos buen ejemplo en casa, fuera no vamos a ser, es imposible. Fuera podemos simplemente estar disfrazados. Pero ese disfraz no puede quedar mucho tiempo. Porque el cimiento está en la familia. Donde empieza todo. Donde empieza todo. Hermano Ronaldo es una bendición. Pasa 2 o 3 días para que você saque la conclusión de quem verdaderamente eu sou. ¿Entiende? Eso es la realidad. Eso es la realidad. Tenemos que amar nuestra familia, nuestras esposas. Las mujeres tienen que seguir nos amando también. Sé que no es una tarea muy fácil, pero gracias a Dios que la mujer ya tiene eso. Pero si amamos, tenemos una familia bendecida, una familia madura, una familia sana. Y nuestra familia será de gran bendición para la iglesia. Porque nosotros, hermanos, dá para conocer, para ver uma família quando vive feliz. Se não,